Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo video para ustedes. ¿Qué nos dice acerca sobre si la Navidad es pecado o no es pecado? Bueno, depende del contexto en que se diga esto. Hay muchas personas que desconocen el origen de estas fiestas e ignorantemente las practican sin saber lo que hacen y lo ven inofensivo. En este contexto no podemos decir que sea pecado. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es en Santiago capítulo 4 verso 17, ¿no? Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Queridos hermanos, mientras que hay, otros cristianos que a sabiendas siguen estas tradiciones y hasta manipulan las escrituras para defender lo que están haciendo. En este contexto Dios no los toma por inocentes, sino por culpables. En Isaías capítulo 30, verso del 9 al 10, nos dice así: porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que se dicen a los videntes, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Queridos hermanos, la ley de Dios es la regla para la cual serán probados los caracteres y las vidas de los hombres en el juicio. Queridos hermanos, en Eclesiastés nos dice Eclesiastés capítulo 12, verso del 13 al 14, nos dice así: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues Dios traerá toda obra a juicio conjuntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queridos hermanos, este texto bíblico también lo hemos visto también en el libro de Revelación o en Apocalipsis, ¿no? Donde el mensaje del primer ángel, en el capítulo 14 creo, el primer ángel nos dice así, ¿no? Temedle a Dios y rendidle gloria, ¿no? Temedle a Dios quiere decir obediencia a Dios, obediencia a sus mandamientos, y rendirle gloria es los frutos de obedecer a Dios, ¿no? Temer a Dios no es sí en sí un sentimiento de tener miedo, no, es obediencia a Dios. Entonces la gloria de Dios, rendirle gloria a Dios, ¿qué quiere decir? Es los frutos de eso, los frutos de la fe. Primero viene la fe y luego los frutos, que es las obras. Entonces, eso es lo que le dan la glorificación a Dios como seres humanos nosotros, ¿no? Esto lo vemos en el mensaje del primer ángel y en el Antiguo Testamento, como vemos aquí, ¿no? Queridos hermanos, y el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciendo, en Santiago capítulo 2, verso 12 nos dice así: así hablad y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Queridos hermanos, en realidad, ¿qué nos dice la Biblia también sobre esto? En realidad, no dice textualmente no celebrarás la Navidad o no podrás un árbol dentro de tu casa para darle la bienvenida al niño Dios. No nos dice eso en sí la Biblia, textualmente, literalmente, ¿no? Pero existen abundantes principios donde Dios advirtió a Israel, a su pueblo, que no se mezclara con las prácticas idolátricas de las naciones vecinas y que fueran diferentes, queridos hermanos, ¿no? Y esto lo vemos en la Navidad, ¿no? Muchas veces muchas personas no solamente ponen el arbolito como si fueran un adorno en sí, pero ¿qué es lo que hacen también? Aparte de un adorno, hacen también un nacimiento. Ese nacimiento ponen ahí animalitos, ponen ahí a una supuesta María, a un supuesto José, ¿no? ¿No? Y a un supuesto hijo de Dios. Queridos hermanos, lo malo de esto es que nosotros no podemos poner a Jesucristo, representar a Jesucristo como una imagen, así sea una pintura o algo, una escultura de yeso, no podemos, queridos hermanos. La gloria de Dios, su reino de Dios y Dios mismo no se puede poner a creación de criaturas. Nosotros como cristianos no debemos poner la imagen de Dios en una creación de su criatura, ¿no? Nosotros no podemos crear, crear algo representando a Dios. Eso es algo malo, queridos hermanos. No podemos. A Dios se le debe respeto, obediencia. Queridos hermanos, ¿qué es lo que nos dice Deuteronomio 7,
capítulo 7 del 2 al 6. No harás con ellas alianza, está hablando su pueblo de Israel, ¿no? Ni tendrás de ellas misericordia, y no aparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová y se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, sus quebrantaréis sus esculturas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, o sea, apartado, ¿no? O sea, santo, ¿no? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, queridos hermanos, aquí nos está diciendo, ¿no? Que Dios está apartando a su pueblo porque en los pueblos vecinos o aledaños eran muy idólatras en sí, ¿no? Y queridos hermanos, en sí, tener una imagen, puedo tener una imagen de mis padres, puedo tener una imagen de mi hermano, o de mi hijo, o de mi esposa, guardado en mi bolsillo, pero lo que no puedo hacer es adorar o arrodillarme delante de ellas o depositar toda mi confianza en ellos, queridos hermanos. Es lo que todo el mundo a veces no entiende, ¿no? Primeramente, yo no puedo hacer ninguna imagen de Jesús ni de Dios, ¿ya? Y si otra persona puede hacer una imagen de alguien, no sé, una imagen, una escultura de alguien, que lo haga, no hay ningún problema. El problema está cuando tú depositas tu confianza en él, pues cuando tú te arrodillas delante de él, es cuando tú vas a orar, pero delante de él. Ese es el detalle, ese es el problema, queridos hermanos. Pero bueno, esa es materia de otro tema. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Gracias.